Bienvenidos de nuevo a Cocina con el Chef, que hoy os tengo preparado un sistema fácil para hacer croquetas y yo creo que lo vais a disfrutar y lo vais a aprovechar muy bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser la farsa. Es importante que veáis el proceso para que os quede claro y luego sería modificar el ingrediente que queráis para hacerlo. ¿Qué necesitamos? Leche, harina, mantequilla, aceite, el ingrediente principal en este caso va a ser el jamón y sal y pimienta para completar. Con el proceso, como es muy sencillo, vamos a empezar poniendo la leche a calentar. Aquí la cantidad está relacionada con 1 litro de leche. Entonces, esa proporción es la que nos interesa mantener para que siempre nos salga igual. Todos estos ingredientes están pesados. Tenéis en la receta aparecen las cantidades. Yo lo hago siempre pesado porque es la única manera de asegurarme de que que se vaya a repetir la receta exactamente igual. El tema de mezclar mantequilla y aceite, hoy lo vamos a hacer, pero podéis hacerlo solo con aceite, solo con mantequilla, solamente que hay que respetar siempre la misma cantidad de harina que de grasa que pongamos sumando las dos cantidades. Primero, a mí me gusta sofreír el jamón un poquito en el aceite, solo en el aceite, luego le pondremos la mantequilla. Y tampoco mucho, es una vuelta que se nos sofría un poquito para que no se nos endurezca. Y a continuación añadimos la mantequilla. Que funda con el aceite y el jamón. Tenemos preparada la harina pesadica. En este caso, para las croquetas a mí me gusta poner 160 gramos. Va a variar un poco en función de las harinas que utilicéis, pero básicamente va a ser esa la proporción. La que a mí me gusta. Hay cada uno que le ponga la que quiera, ¿no? ¿Quiere muy gorda la croqueta? Pues o muy fina. A ver, añado la harina. Y con unas varillas mezclo bien todo esto. Aquí es importante que veáis que la rousse esta que estamos haciendo ahora sea una crema, y eso lo logramos cuando la cantidad de harina y de grasa es la misma. Os podéis pasar un poco de grasa, pero no os podéis pasar de harina, porque entonces quedarían grumos y sería imposible ya quitarlos. Bueno, tenemos por un lado la rousse que ya está hirviendo. Esto tiene que cocer durante, voy a bajarle un poquito, tiene que cocer un par de minutos, que se nos cueza bien la harina, porque este proceso que os estoy explicando es muy rápido. Entonces la cocción de la harina interesa que al hacerlo en la grasa es más corto y no necesitamos estar el gran rato dando vuelta a la bechamel. Ya tenemos la leche caliente y lo que hacemos es aportarla de una vez. Aportamos la leche, mezclamos bien con la varilla. Acordaos que el proceso que estamos haciendo se agarra con facilidad, entonces no se puede dejar, hay que estar continuamente removiendo para que nos aseguremos de que no se nos está agarrando. Esto, al echar la leche caliente, es importante que la echemos medida. Entonces siempre medir, por ejemplo, estoy haciendo 1 litro, ¿no? Litro de leche, cantidad de harina, cantidad de grasa iguales, y siempre nos saldrá perfecta. Mirad cómo va engordando ya, que es un momento. Entonces, esto al estar la harina ya
sofrita con la grasa, se nos ha cocido muy bien y no necesitamos estarle cociéndola aquí para quitarle el sabor a harina cruda, sino que ya con que hierva 3-4 minutos ya lo tenemos hecho. Vamos a ir preparando mientras el recipiente para sacarla. Vamos a poner a punto de sal y pimienta. El tema de la sal, dependiendo de qué producto estemos utilizando como principal en la farsa, en este caso el jamón, pues cuidadito, porque el jamón ya tiene su punto de sal y que no nos pasemos. ¿Veis? La densidad es muy cremosa, pero sin ser muy espesa, de manera que nos facilite que luego cuando lo probemos esté muy cremosa la croqueta. Probemos de sal, sin quemarse. Yo creo que ya está bien, no le voy a poner más. Bueno, veis que esto ya lleva cociendo sus 3-4 minutos, con lo cual ya la tenemos lista para sacar. Apagamos fuego. Una vez hecha la farsa, vamos a sacarla a enfriar. ¿Qué es importante? Vamos a ponerla en una superficie en la que vamos a embadurnar aceite en todo el fondo y en los laterales, de manera que luego podamos desenmoldar con facilidad. Este paso es importante, que nos va a facilitar mucho luego el trabajo. Extendemos bien la masa y ahora tenemos que procurar que esto no nos forme corteza. Entonces, para ello vamos a colocar un film transparente por encima. Y lo ponemos a piel, de manera que no nos quede aire entre el film y la farsa. Bueno, ya la tenemos lista. Ahora, esto lo vamos a dejar que enfríe a temperatura ambiente y cuando esté ya templado, lo meteremos a enfriar para poder trabajar la masa con comodidad. Así que el siguiente paso, formar las croquetas. Ya tenemos la farsa fría. Esta la hice ayer, o sea que está bien fría. Es importante que la tengáis fría para poder trabajarla con comodidad. Bueno, ¿qué necesitaremos? El huevo, harina, huevo y pan rallado. Vale. Entonces, os voy a enseñar un truquillo que hago yo para el rebozado, que no es tanto por ahorrar huevo, como puede parecer, sino que nos ayuda a que quede más pegadito el pan. Entonces al huevo le pongo un poco de harina y un chorrito de agua. Y todo esto lo bato bien batido. Esto sería un encolante mucho más denso que el propio huevo y que nos ayuda en el proceso. Bien batido. Y eso ya está listo. Entonces, esto nos sobra, lo quitamos del medio. Y el proceso, ¿cómo sería? Vamos a intentar hacer unos rollitos de farsa. Entonces, para eso cortamos la farsa bastante generosa
vamos a hacer un poco de base con harina sobre una superficie que podamos cortar luego bien, y este rollito, esta tira la sacamos y vamos a hacer un rollito. Una vez que lo tenemos hecho, ¿de qué medida queremos las croquetas? Vale, pues a mí me apetece esta medida. Entonces, las corto. Esta nos queda un poquito, la guardamos para la siguiente. Y ahora, estas, lo que hacemos es una bolita. Hacemos una bolita. Dice, no, es que yo no las quiero bolita. A mí me gustan con forma de croqueta. Bueno, pues la aplanamos un poquito y al pan, perdón, al huevo. Y seguimos con la misma operación. Hacemos las bolitas, les damos la forma que queremos, siempre ayudándonos con un poquito de harina para que no se nos quede pegada la masa en la tabla. Y 3, vale. El siguiente proceso es este. Yo tengo las croquetas en el encolante, un colador y otro recipiente. Paso las croquetas al colador. Tengo preparado un buen recipiente amplio con bastante pan rallado. No os preocupéis por la cantidad de pan, porque esto es recuperable. La que no vayamos a utilizar la vamos a recuperar. Entonces, ahora lo que hacemos es asegurarnos de que toda la croqueta se embadurna bien del pan. Podemos asegurarnos pasándole un poquito de presión con la mano y las vamos colocando en la bandeja. Como vamos a hacer mucha cantidad, lo normal es que una vez que hemos hecho el trabajo, congelemos las croquetas y las tenemos listas para cualquier ocasión. Bueno, que nos han salido 47 croquetas de este tamaño, 47. ¿Qué nos queda? El pan rallado que hemos utilizado. Hemos puesto mucha cantidad para que nos facilite el empanado, y este pan ahora lo que tenemos que hacer es colarlo para guardarlo. Vamos a hacer algunas croquetas, que es importante. ¿Qué quiero deciros? Bueno, el aceite tiene que estar caliente, pero no tiene que humear. Si humea es que se nos está quemando. A mí me gusta hacerlo en un recipiente alto porque la croqueta o el frito que estemos haciendo nos queda perfectamente cubierto y se nos va haciendo muy por igual. No hay que meter muchas a la vez, de manera que no se nos desborde. Veis, aceite caliente pero sin humear. A continuación nos vamos a sacar a un papel absorbente. Vais mirando, no vaya a ser que esté demasiado fuerte. Si está demasiado fuerte, apartáis un poquito, de manera que no se nos que se nos hagan, pero que no se nos quemen. Veis que ha cogido un color muy bonito. Hay que jugar un poquito con el fuego, y veis que así se nos están haciendo muy igual por todo, se nos están dorando mucho. En cambio, si lo hacemos en una sartén, el problema es que la parte que está en contacto con la base se nos va a quedar oscura, y es mejor hacerlo en un recipiente alto, de manera que si tenemos un colador, como en este caso, para sacarlas bien, si no, con la espumadera. Pero es más fácil hacerlo que nos salga mejor en un recipiente alto que no en uno básico. Y claro, porque si pones en una sartén, pues al final estás utilizando muchísimo aceite, y que ahora os quiero explicar también otro. Veis cómo quedan muy regulares de dorado, y eso lo lográis pues cuando tenéis mucho aceite. Vamos a meter otra tanda y luego os quiero explicar qué hacer con el aceite este que acabamos de utilizar. Bien, cuando terminéis de freír, lo que hay que hacer es esta operación, y esto es súper importante.
hemos utilizado bastante aceite. Este aceite no se nos ha quemado. Veis que está perfectamente limpio, pero en el fondo tiene los pozos del pan que se nos han quedado. ¿Qué hay que hacer? Ahora, en caliente, conforme acabamos de terminar de freír, ponemos un colador con un papel de cocina y vertimos el aceite de manera que se nos vaya colando y todas las impurezas que pueda tener el aceite se nos queden en el papel. ¿Qué conseguimos con esto? Que este aceite, el próximo día que lo vamos a utilizar, está perfecto. La precaución, que no se nos queme, que no se nos queme el aceite, que no salga humo cuando se está friendo, pero que lógicamente tenga temperatura para poder freír. Ese sería el punto ideal para vosotros. ¿Qué hacemos ahora? Presentaros las croquetas que hemos hecho. Ya, estas son las croquetitas ya fritas, y estas otras que nos quedan aquí son las que vamos a llevar al congelador, porque en principio no las vamos a utilizar ya. Conviene que reposen un poco, nosotros las hemos hecho muy rápido, pero conviene que descanse un poco el pan ahí con el rebozado y nos queda, aguanta mejor. Bueno, pues estas son nuestras croquetas de jamón rápidas, para que os animéis a hacerlas y que los disfrutéis. Hasta la próxima.